En esta lección vamos a ver el primero, segundo y el principio del tercer día de Jesús en Jerusalén, desde la entrada triunfal hasta la purificación del templo y la resolución del caso de la higuera. Son pasajes realmente interesantes y, como siempre, vais a tener disponibles en la plataforma el PDF con algunas notas para poder seguir lo que vamos a ir tocando. En todo caso, vamos a hacer como siempre, es ir al texto bíblico y ver algunos de esos detalles que nos ayudan a comprender un poco la forma en que fluye el pensamiento de Marcos y cómo nos presenta el ministerio en esa semana clave de Jesús en Jerusalén. Algo interesante acerca de la entrada de Jesús, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, es el hecho de que por los textos bíblicos entendemos que ocurrió un domingo, y es un debate importante o interesante el hecho de en qué días ocurrieron cada una de las cosas que se nos describen. Hay dudas razonables entre si la cronología de esa última semana es exactamente como la vemos, por ejemplo, en Marcos, o como por ejemplo se ve en Juan, ¿no? Y nos ayuda eso a entender si Jesús lo que celebró con sus discípulos fue la Pascua judía o fue una cena anterior a esa Pascua. Bueno, es un debate en el que no vamos a entrar ahora, pero sí que es interesante darnos cuenta que el caso de la entrada de Jesús, en el caso de la entrada de Jesús triunfal en Jerusalén, es algo que Jesús conscientemente está provocando que se desarrolle en unos términos concretos. Es Jesús que, estando delante de Betfagé, junto a Betfagé y Betania, ahí lo pone, ¿ves? Ahí cerca de Jerusalén, frente al Monte de los Olivos, que precisamente es donde va a acabar esta sección, con Jesús sentado en el Monte de los Olivos mirando a Jerusalén, frente a Jerusalén, ¿verdad? Entonces envía a dos discípulos a la aldea que está enfrente, no se nos dice el lugar, para que vayan a buscar a un pollino que está atado. Jesús quiere entrar montado en un pollino, quiere entrar montado en un asno. Y eso es lo que va a pedir a sus discípulos. ¿Por qué hace eso Jesús? Bueno, en realidad porque si uno va al Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 9 y versículo 9, nos dice: alégrate mucho, hija de Sión. Sión es Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que de alguna manera Jesús está provocando decididamente a que esa profecía se cumpla el día en el que entra en Jerusalén. Además es un símbolo muy importante. Un rey, cuando montaba a caballo, era un símbolo de poder, era un símbolo de soberanía, también era un símbolo de guerra. En cambio, un pollino era un símbolo de paz. Y es muy interesante darnos cuenta de que en el Antiguo Testamento, allí en el primer libro de Reyes, capítulo 1 y versículo 33, el rey David ordena que a Salomón se lo monte en la mula, en la asna. Sabéis que un mulo es un híbrido, ¿verdad? Una mezcla entre caballo y burro, ¿verdad? Es ese animal que está ahí entre medio de los dos, ¿verdad? Y Salomón es montado en la mula y proclamado rey en el momento en que su hermano Adonías, su medio hermano Adonías, está intentando él proclamarse a sí mismo rey, ¿no? Y esa idea, esa imagen de la mula, del asno, de alguna manera también se traslada a la persona de Jesús. Jesús es ese hijo de David, no literal ahí, hijo directo, que este era Salomón, pero sí este hijo de David escatológico, este rey que tenía que venir a cumplir las promesas que Dios le hizo al rey David. Y eso se nota también en la comprensión de las personas, o en la esperanza de las personas. Jesús entra en Jerusalén y las personas claman: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y ahí hay un tema realmente interesante en el clamor de las personas, porque si os fijáis tiene una estructura quiástica. Ya sabéis que esto de los quiasmos es una estructura capicúa, ¿no? En la que en el centro hay algo importante, y en este caso el centro nos describe no solamente quién es Jesús, quién están proclamando ellos sin ser plenamente conscientes, creo yo, pero al mismo tiempo esa inconsciencia de lo que ellos esperaban, el anhelo que tenían de Jesús, y lo que Jesús realmente va a hacer. Fijaos cómo tiene esa estructura. Hosana en la primera frase. Hosana es sálvanos ahora, tiene un sentido de urgencia. Sálvanos ahora, por favor, ¿eh?
esa estructura acaba también otra vez con la idea de Hosana, ¿veis? Y ahí en medio de esta estructura está la idea de bendito y la idea de bendito otra vez aquí. Ahora, ¿qué es lo que están bendiciendo? ¿Qué es lo que están celebrando? Celebrando que hay alguien que viene de parte de Dios. Y hay un reino que viene, que es el reino anunciado a David, el reino mesiánico que estaba por venir. Ahora, ellos realmente están pensando en un reino político-militar. Ellos piensan que Jesús viene a librarlos de los romanos, que viene a crear esa rebelión y a expulsar a la gente que los está oprimiendo. Y eso no es lo que está haciendo Jesús. Irónicamente, Jesús sí les va a salvar. Otro de los detalles interesantes, al menos a mí a nivel exegético me gusta, es esta idea, en las alturas. Esta palabra, alturas, ¿la veis ahí? Upsistois, ¿lo veis ahí? Es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Marcos para referirse al Dios Altísimo. Es lo que dice, es altísimo. Líbranos, sálvanos ahora en el poder del Dios Altísimo. Y eso es realmente lo que va a hacer Jesús. Porque a lo largo de la historia de Israel, muchos líderes políticos y militares habían librado a Israel de sus enemigos. Los jueces eran gobernantes político-militares, ¿no?, que les habían librado de sus enemigos, evidentemente con un momento de renovación espiritual, porque ellos clamaban a Dios, pero realmente eran salvadores de la patria, ¿no? Sin embargo, Jesús les va a librar de un enemigo del que nadie anteriormente les ha podido librar, que es su propia maldad, su propio pecado. Y Jesús realmente va a cumplir ese clamor del pueblo, no a nivel político-militar, que es lo que ellos están esperando, pero sí desde la perspectiva de ese Dios altísimo que lo ha enviado, ¿no? Es muy interesante darnos cuenta de eso, ¿no?, de que ellos realmente están clamando algo que realmente no comprenden plenamente, porque estos mismos que están clamando a Jesús ahora serán los mismos que digan crucifícale el día de su condena, ¿no? Porque ellos creerán que Jesús no está cumpliendo no las expectativas del Mesías, sino sus propias expectativas acerca de quién es el Mesías, ¿no? Y ahí al final de esa primera entrada, ¿verdad?, vemos ahí que Jesús entra en Jerusalén y en el templo. Evidentemente, si ha llegado al templo, tiene que haber entrado en Jerusalén, pero se nos presenta como un momento de cumplimiento de lo que Jesús está haciendo, ¿no? En la sección anterior Jesús ha ido caminando hacia Jerusalén y ahora el rey entra en Jerusalén y el rey entra en el templo. También muy interesante que ellos están clamando por el reino del padre David que viene, ¿no? Y ya justamente en la sección anterior, en el párrafo anterior, ya se nos ha adelantado que Jesús es el hijo de David, aquel Bartimeo, el ciego, que realmente comprende quién es Jesús, ¿verdad? Y recibe la vista por su fe y sigue a Jesús en el camino. Ya nos ha anunciado que Jesús es el hijo de David y aquí ellos lo están aclamando también de esa misma manera, ¿no? Así que el énfasis en esta última frase es que Jesús ha cumplido ese camino. Jesús ha llegado al lugar en el que su destino como hijo de Dios, como Mesías, se va a cumplir. Y hay un detalle también a mí me evoca. Ya sé que voy a espiritualizar el texto y eso no debes hacerlo, ¿vale? Pero hay cosas que te evocan, ¿no? Hay un momento en Juan cuando a Jesús lo rechazan los judíos, ¿no? Y dice el texto que era invierno, ¿no?, un tiempo de frío, ¿no? Y aquí cuando Jesús llega al templo, que se nos dice es que ya anochecía, ¿no? Y eso ocurre tanto el primer día como el segundo día. Se nos está adelantando un tiempo de oscuridad espiritual. Ya sé que lo estoy espiritualizando, no me lo tomes a pie de letra, pero eso me evoca de alguna manera esa idea, ¿no? Se acerca un momento de oscuridad, se acerca el momento en el que a Jesús, en medio de la noche, lo van a traicionar y lo van a entregar a la muerte. Así que Jesús sale hacia Betania con los 12. Tampoco se nos dice en el texto de Marcos dónde residía en Betania, ¿en casa de Lázaro? ¿En casa de María y Marta? Posiblemente era en casa de ellos porque eran gente a la que Jesús conocía, eran amigos de él, ¿no? Así que posiblemente en la casa de Lázaro, Marta y María es donde Jesús residió, aunque eso evidentemente es una especulación en el Evangelio de Marcos. Bien, pasa el primer día y se inicia el segundo día. Al siguiente día, el día segundo, Jesús sale de Betania, va camino a Jerusalén y en el camino ve una higuera que tenía hojas, una higuera frondosa. Y Jesús dice que tiene hambre.
anhela algo de esa higuera, se acerca a la higuera y no halla en ella nada, sino que hojas. Es una higuera muy frondosa, se nos está explicando que tiene hojas, pero que no tenía higos porque es que no era tiempo de higos. Y entonces Jesús le dice algo a la higuera, que es: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyen los discípulos, esa expresión de Jesús. Fíjate que Marcos aquí está cuidándose mucho de no decir que Jesús está maldiciendo a la higuera, sino que está afirmando algo acerca de la higuera. Y los discípulos, va a ser Pedro que diga: oye, tú maldijiste a la higuera, ¿vale? Lo va a decir después de lo que va a suceder ahora en medio del templo. Así que de alguna manera este sándwich de la higuera y la higuera, la clave exegética para comprenderlo está en lo que Jesús va a hacer en el templo. Algunos eruditos, viendo lo que Jesús le dice a la higuera, han pensado que Jesús estaba usando la crueldad contra un ser vivo, ¿no? Que Jesús estaba derrochando sus poderes y capacidades, porque de la misma manera que manda que se seque, ¿por qué no mandó que diera higos? Bueno, es que lo que Jesús está haciendo aquí no es cualquier cosa, está dándonos una lección. Jesús está actuando como un profeta, y los profetas no solamente decían cosas, sino que hacían cosas proféticas. Por ejemplo, Isaías, que era el profeta de la corte, andó desnudo por la corte durante 3 años. No podía haber Isaías haber dado el mismo discurso sin tener que ir desnudo, pero es que eso es lo que Jesús, lo que Dios le mandó a Isaías, que fuese desnudo por la corte. Imaginaos al profeta del rey yendo desnudo, no sé si tendría la barba muy larga, espero que sí, pero desnudo por la corte. ¡Qué lección visual! Y tantas veces otros profetas hicieron lo mismo, lecciones visuales. Y aquí la lección de la higuera no la vamos a comprender si no comprendemos que este hecho profético, este acto profético, lo está haciendo Jesús a la luz de lo que va a ocurrir después en el templo. ¿Y qué es lo que ocurre en el templo? Jesús llega a Jerusalén, entra en el templo y comienza a echar fuera a los que vendían y compraban, y vuelca las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía, dice el texto en el versículo 16, que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Algunos eruditos han pensado que ese mercadillo en el que se intercambiaban las monedas, era algo importante, las monedas, porque para los judíos las monedas romanas tenían la insignia del César. ¿Os acordáis de ese momento en el que vamos a entrar, ¿no? En el tema en el que le preguntan a Jesús: oye, ¿hay que dar tributo al César o no hay que darle? Y la moneda que lleva la inscripción del César. Esa moneda se entendía como algo idolátrico. Algunas otras monedas tenían dioses paganos en sus inscripciones, y lo que hacían los judíos era cambiar esas monedas por monedas que no fuesen idolátricas y que se permitiese echar en la ofrenda del templo, algo que también vamos a ver al final de este pasaje, de esta sección, ¿verdad? Una viuda echando su ofrenda en el templo. Así que era algo que los judíos necesitaban hacer para poder ofrendar allí, para poder hacer sus pagos por las ofrendas y los sacrificios. Evidentemente, el hecho de que los que vendían palomas y los que vendían ovejas y cabras para los sacrificios, también era algo que se daba allí para el tema del sacrificio. Y los utensilios eran algo que se utilizaba para el rito. Y lo que Jesús está haciendo de alguna manera es paralizar el servicio que se está ofreciendo en Jerusalén, en el templo. Y la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús hace eso? De hecho, es algo meramente simbólico, porque no es tan terrible como para que venga la guardia del templo y arreste a Jesús. No es algo tan terrible como para que los romanos entren en el templo y arresten a Jesús. Lo que está sucediendo ahí es algo, momentáneo, y suficientemente simbólico y fuerte para interrumpir momentáneamente lo que está ocurriendo. Jesús está llamando la atención acerca de la hipocresía, el sinsentido que tiene el templo si la gente no es capaz de comprender quién es el que está en el templo. Lo que está sucediendo en el templo es tipológicamente lo que Jesús va a hacer en la cruz. Y si ellos no pueden comprender quién es Jesús, no tiene ningún sentido. Decía antes que algunas personas creen que Jesús lo que está haciendo es limpiar el atrio de los gentiles, porque el mercadillo ocupaba ese atrio. Hoy sabemos que en realidad
Este mercadillo estaba en la Estoa Real, en una zona del lateral del templo, una especie de entrada con arcos, una especie de basílica, una entrada a la zona grande del templo. No ocupaba realmente el atrio de los gentiles ni el atrio de las mujeres. Yo creo que Jesús de alguna manera está levantando su visión acerca de la inutilidad de lo que están haciendo, por la hipocresía de lo que se está desarrollando. Y eso se nota especialmente en lo que Jesús está diciendo. Jesús dice dos cosas. Uno, que esa casa sería llamada casa de oración para todas las naciones. Y los judíos habían hecho un atrio de los gentiles, un atrio de las mujeres, un atrio para los hombres, y habían separado las naciones. Y la gente no podía entrar a adorar a Dios sin hacerse primeramente judío. Así que había un momento ahí como de separación entre los creyentes de élite y los creyentes de segunda. Y Jesús está atacando esa hipocresía. Y al mismo tiempo, eso es una referencia evidentemente al libro de Isaías. Pero además les dice algo importante. Habéis hecho de esta casa una casa de oración, habéis hecho una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones no es donde la gente va a robar. Y ojo, ahí la gente se está enriqueciendo. Flavio Josefo en diversas veces en sus Antigüedades de los Judíos y en Guerra de los Judíos va a criticar a los sumos sacerdotes de Israel como gente que se está enriqueciendo de manera indebida. Esta gente controlaba el mercadillo, esta gente cobraba bajo mano a la gente que tenía las mesas allí, ¿no? Así que de alguna manera sí que había robo en aquel lugar, pero lo que está diciendo Jesús es que ese lugar santo se ha convertido en un lugar de refugio para gente que en realidad está robándose entre ellos o robando a Dios, ¿no? Y la reflexión interesante aquí es que Jesús está haciendo una cita, lo veis ahí con la letra D, ¿verdad? Ahí en este momento aquí al lado de la expresión de Jesús. Y esa cita es Jeremías capítulo 7. Ahí dice Dios: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y lo que Dios está anunciando en Jeremías es la idolatría interna, el hecho de que la gente vaya a ofrecer sacrificios, pero en realidad no están sirviendo a Dios, están viviendo como les da la gana, están viviendo de una manera corrupta. Y Dios anuncia en ese capítulo algo increíble: la destrucción del templo por parte de Babilonia, la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor. Y Jesús ya está anunciando al usar esa frase algo implícitamente, que ese lugar, como fue destruido en la época de Jeremías, también lo será en el año 70 con el general Tito, que acabará siendo emperador de Roma, ¿no? Roma utilizará las riquezas de Jerusalén para pagar las obras del Coliseo de Roma. No sé si habéis estado alguna vez allí, pero es un edificio absolutamente increíble. Cuando paseas por la zona donde estaban los cristianos que luego los sacaban a comerse, a destruirlos con las fieras, ¿no? Así que en el año 70 esas obras se pagan con la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y fíjate lo que Dios está diciendo ahí en el versículo 15: os echaré de mi presencia. Y de la misma manera echó al pueblo de Israel de Jerusalén cuando la destruyó, ¿no? Y fíjate lo que dice a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te voy a oír. He aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. Jesús está usando una referencia de Jeremías para acusarlos de la hipocresía tremenda que tiene el sistema religioso de Israel, que no se corresponde, que no cumple la función para la cual Dios la puso allí, ¿no? De tal manera que eso se evidencia como se evidencia cuando lo oyen los escribas y los principales sacerdotes. Principales sacerdotes es la palabra para sumos sacerdotes. Ahí estaba el sumo sacerdote Caifás en ese momento, ¿verdad? Y su suegro, Ananías, Anás, depende de quién lo nombre, ¿no? Esos son los dos sumos sacerdotes que hay. Uno ostentando el título oficial, otro de una manera no oficial, ¿no? Porque ya había cedido su cargo, pero estaba allí de una manera, pues, vigente todavía con su autoridad delegada, ¿no? Sea como sea, estos escuchan a Jesús y entonces dice algo tremendo: que buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo admiraba su doctrina. Y entonces Jesús, otra vez, al llegar la noche, sale de la ciudad hacia Betania, ¿no? Así que de alguna manera ellos, cuando escuchan el reproche profético de Jesús,
En lugar de decir, es verdad, no estamos cumpliendo la labor para la cual Dios nos encargó, en realidad lo que hacen es, este tipo que nos está confrontando con la verdad, a lo que tenemos que hacer es destruirle. Y eso evidencia la inutilidad de este sistema. Un gran templo, el templo de Herodes era un templo increíble, muchísimo más grande que el anterior. Era frondoso como una higuera, pero como una higuera que no tiene higos, era absolutamente estéril. No cumplía su función. No era tiempo de higos. No era tiempo. En este tiempo Israel no estaba a la altura del llamado que Dios le había confiado. No estaban a la altura, todo este sistema político religioso, todo el sistema religioso del templo, no estaba a la altura de su cometido. No era tiempo en el que reconocieran quién era Jesús. No era el tiempo de dar fruto a Dios. Era un tiempo en el que en realidad se manifestaba su hipocresía, su sinsentido. Y por eso Jesús hace lo que hace. Por eso esta lección, estos hechos están en medio de ese sándwich de la higuera. Y al día siguiente, el tercer día, cuando nuevamente pasan por delante de la higuera, los discípulos se dan cuenta de que la higuera se ha secado, no de cualquier manera, sino hasta las mismísimas raíces, porque son absolutamente inútiles. De ahí no va a salir nunca más nada bueno. Jesús no ha venido a poner un remiendo nuevo en un traje viejo, ha venido a hacer nuevas todas las cosas. No se trata de reformar un sistema religioso, se trata de encontrarnos personalmente con el Mesías, con el Hijo de Dios. Se trata de encontrarlo a Él en fe. Y eso se nos muestra de alguna manera en este pasaje, porque cuando Pedro se acerca, se acuerda y le dice a Jesús, oye, mira, esta es la higuera que tú maldijiste y que se ha secado. Jesús no le responde hablando de la hipocresía de Jerusalén y del sistema del templo. Jesús les responde dándoles una lección acerca de la auténtica fe, de la auténtica de la auténtica oración, de la auténtica relación con Dios. Fíjate lo que les dice, les enseña acerca de tened fe en Dios, no en este sistema, no en estos templos, no en estas piedras que ellos van a acabar alabando en el capítulo 13. Señor, mira estas piedras. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No va a quedar ni una. No va a quedar ni una. Lo vamos a ver en el último de los vídeos. De todo esto no va a quedar nada. ¿Qué estáis admirando? No importa las piedras, no importa lo grande que es nuestra iglesia en el grupo de alabanza. Lo que importa es, ¿tenemos fe en Dios? ¿Reconocemos en Jesús a nuestro Señor y Salvador o no? Eso es lo que realmente importa. Dice, enfocaos en Dios, porque fíjate lo que dice. Os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y ahora, fíjate, esto no es una lección diciéndote, mira, pide lo que te dé la gana que Dios te lo va a dar. Este monte no es cualquier monte, es el monte del templo. Este sistema religioso, lo que está diciendo Jesús es, si tú tienes fe, este sistema religioso va a acabar en el mismo lugar en el que acabaron los cerdos endemoniados, en el mar. Porque todo este sistema, toda esta parafernalia, no sirve para nada. Si tú tienes fe en Dios, los sistemas religiosos no importan. Son absolutamente desechables. Si tú tienes fe en Dios, Dios está contigo. No hace falta tanta parafernalia. No hace falta aire acondicionado y bancos de lujo, con sillitas de madera y susurrando en una casa, escondidos allí en China. Hay muchas iglesias reunidas que nos darían lecciones a nosotros acerca de lo que significa tener fe en Dios y esperanza en Dios, y no en tener 200 o 300 amigos en nuestro grupo de jóvenes, ¿no? Gente que vive con lo justo, a veces en soledad, pero tienen fe en Dios, ¿no? Entonces dice, creed en Dios, poned vuestra esperanza en Dios y Dios os bendecirá, recibiréis de Dios lo que necesitáis. Y fíjate también en cuanto a la misma actitud de la oración, ¿verdad? El tema del perdón, ¿no? La necesidad del perdón, la necesidad del arrepentimiento sincero, de la búsqueda sincera de Dios, de no aparentar como ellos están aparentando. Jesús les está confrontando con la realidad de su hipocresía. Ellos prefieren matar a Jesús a arrepentirse, ¿no? Y ellos dicen, mira, cuando vayáis a Dios, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone de vuestras ofensas, si tenéis algo en contra de alguno, perdonad también vosotros, ¿no?
Esa actitud, ese binomio de fe en Dios, de esperanza en Dios, pero al mismo tiempo de humildad delante del Señor. Y de tratar a los demás como esperamos que Dios nos trate. Tratar a los demás con perdón, con humildad, con misericordia, como esperamos que Dios también nos trate a nosotros con la misma humildad y con el mismo perdón, con la misma actitud de servicio que Dios tiene, ¿no? El Hijo del Hombre vino a servirnos, no servirse personalmente. Bueno, hay tantas cosas que decir de estos pasajes, son tan ricos. Dejamos aquí este primer vídeo de esta primera parte, el primer día, el segundo día que concluye en este principio del tercer día, en el que se concluye esta sección, este sándwich de la higuera y el templo, ¿no? Que nos enseña que no tenemos que ser gente que aparente mucho, sino gente que de verdad dé fruto para el Señor. Bueno, nos vemos en la siguiente lección, en la que vamos a entrar ya en las confrontaciones de Jesús con el sistema político y especialmente el sistema religioso de Jerusalén. Nos vemos ahora.